Pues seguimos en cuestión de prioridades. El COVID y la pandemia han marcado a la sociedad actual para siempre. Dicen que ya no volveremos a ser los mismos, aunque desde luego lo estamos intentando a diario, pero es cierto que hay temores y miedos que antes de marzo de 2020 no teníamos y ahora siempre están en estado de alerta. Ha sido una lección de vida y hemos aprendido que la salud mental es más frágil de lo que imaginábamos, porque durante la pandemia todos, en mayor o en menor medida, hemos sufrido episodios de angustia, estrés, miedo, depresión. Hoy vamos a hablar de salud y bienestar emocional y lo vamos a hacer con la reputada psicóloga clínica y de salud, Silvia Álava Sordo, y también con Francisco Rey, director de desarrollo de negocio de BBVA Seguros, que nos dará una visión de la necesidad de invertir en salud emocional en estos tiempos complicados. Además, los dos son de Valladolid, porque el sordo es vallisoletano. Me decía, di sordo, hay que decirlo. Y Paco, que te puedo llamar Paco, ¿verdad? Sí, también por supuesto. Es Buenas noches, vallisoletano. José Luis. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a los dos. Hola, muy buenas Buenas noches. Silvia, el COVID es verdad que cada vez lo vemos como más lejano. De hecho, los medios apenas le dedicamos ya tanto espacio informativo. ¿Nuestra salud mental ha mejorado al mismo ritmo que la pandemia se ha ido alejando de nosotros? ¿O la guerra de Ucrania, la crisis económica, la crisis energética lo ha impedido de alguna forma? Pues tengo que decir que lamentablemente no. La salud mental todavía no se ha recuperado. Es verdad que ya estamos empezándonos a recuperar de la crisis del COVID, pero la salud mental no. Tenemos que pensar que la propia definición de salud mental, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, es, al final, tenemos que sentir que nosotros tenemos las capacidades, los recursos para resolver con éxito las circunstancias que pueden ser adversas en nuestro día a día. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, es que después del COVID han venido otras cosas, como puede ser la guerra, como puede ser la inflación, muchas otras cosas que también nos cuestan manejar en nuestro día a día y, sin embargo, esa parte de capacidades, de recursos, pues lamentablemente no la hemos incrementado, por lo menos a nivel institucional o a nivel de dotar a la población de esos recursos. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, pues ya sabemos que, fíjate, antes del COVID, en el 2019, el 25% de la población mundial tenía un problema de salud mental. ¿Qué es lo que pasa? Que estaban completamente invisibilizados. El COVID lo ha puesto encima de la mesa, lo ha destapado. Pero es que solamente durante el primer año de pandemia los trastornos de tipo emocional, es decir, ansiedad y estrés, han crecido en un 25%. Eso es muchísimo. No es mucho. Paco, este escenario ha destapado muchos problemas de, como decía Silvia, de salud mental, que estaban invisibles, ¿no? Y que o estaban ahí soterrados. Así es, estaban. Bueno, la pandemia pues los activó. ¿Y eso lo habéis notado? ¿El número de contratos de salud, sobre todo para cuidar la salud emocional, se han disparado? Se han disparado. De hecho, los 3 últimos años, el ramo con mayor crecimiento que se muestra en el sector asegurador es precisamente el de los seguros de salud. Con datos de ICEA, pues el crecimiento hasta el mes de septiembre era superior al 7%. Y en el caso de BBVA, pues el crecimiento es aún mayor. Estamos creciendo un 17% sobre lo que ya crecimos en el 2021, que fue un 16%. Estamos detectando, por lo tanto, una mayor inversión en este tipo de productos aseguradores y por la demanda que hay del mismo y sobre todo porque hemos puesto mucho foco precisamente desde BBVA en programas de salud específicos para el bienestar emocional. Si vamos a los tramos de edad, tengo la sensación, no sé si me estoy equivocando, ahora me decís, que los niños y los jóvenes ya ven la pandemia y el confinamiento como una anécdota, pero somos las personas adultas y sobre todo la tercera edad la que más tocadas emocionalmente estamos. Incluso hay mucha gente que está teniendo problemas de ansiedad que están surgiendo ahora, no en ese momento, sino que 2 años después empiezan a notarlo. ¿Esto lo percibís en las clínicas? ¿Se percibe también a la hora de pedir más seguros que cuiden su salud mental? En el día a día de los que nos dedicamos a la salud mental lo estamos notando. En estos momentos, 1 de cada 8 personas tiene un problema de ansiedad. Esto es bastante grave, porque al final dices, es algo que va a interferir en nuestro día a día. Y fíjate que no solamente afecta a las personas más mayores. Las personas más mayores son los que tienen esa capacidad para verbalizar y para decir, y en un determinado momento son capaces de decirte, mira, a mí el COVID me ha pasado factura, yo sigo con miedo, yo sigo con estas cosas, y son capaces de pedir ayuda con ese motivo en concreto, ¿no? Liga muy bien esa causa y esa consecuencia. Sin embargo, en la gente joven también está pasando factura. Sabemos que en la adolescencia los problemas de salud mental han incrementado muchísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Que quizás ahí no lo tienen tan ligado a las consecuencias que ha habido del COVID, porque se han mezclado muchos factores, pero estamos viendo a los adolescentes, sinceramente, peor que nunca.
O no lo transmiten, digamos, que también les da como miedo comunicarlo, ¿no? Ha cambiado. Antes los adolescentes prácticamente a la consulta les tenían que tener los padres de las orejas si no querían. Y ahora muchos de ellos están pidiendo venir. Pero sí que es cierto que vienen en circunstancias bastante graves, con unos niveles de depresión muy altos, incluso con ideas autolíticas, con pensamientos de suicidio. Y aquí tenemos que dar la voz de alarma diciendo qué es lo que estamos haciendo mal para tener una sociedad, sobre todo la gente joven, tan afectada mentalmente y sobre todo en la parte emocional. ¿Eso también lo notáis vosotros? Sí, en la demanda que te decía es creciente, son seguros familiares que obviamente pues, van dirigidos no solamente a nuestras personas mayores, sino también a los adolescentes. ¿Creéis que el estigma de la salud mental está provocando que mucha gente, bueno, que hasta ahora no había tenido ningún tipo de problema de salud mental o que creía que no lo había tenido de forma grave, está dejando avanzar, digamos, esa enfermedad, y cuando ya llega, y cuando ya está muy mal, y cuando ya llega a la clínica o pide ayuda sanitaria, ya es demasiado tarde y la enfermedad ha avanzado demasiado? Eso está ocurriendo, sobre todo a lo mejor esa franja de edad entre jóvenes, adultos. Fíjate que yo te diría, demasiado tarde no lo es, porque demasiado tarde no lo es nunca. Afortunadamente, oye, siempre que pidamos ayuda vamos a hacer cosas para mejorar, ¿no? Pero sí que es cierto que quizás aquí es importante, ante los primeros síntomas, cuando ya estamos viendo que hay emociones, que hay situaciones que se nos están quedando grandes, que no sabemos resolver, que nos encontramos mal y que no es una cosa puntual de, bueno, todos tenemos un mal día, ¿no? Sino que es un día detrás de otro, detrás de otro y detrás de otro, es el momento de pedir ayuda. ¿Pero en qué momento concreto, Silvia, recomendarías esto es una voz de alarma, esto ya no funciona? Cuando piensas, tiene que haber una forma más fácil de resolver mi día a día, tiene que haber una forma más fácil de gestionar todo esto, o cuando dices, no sé lo que me pasa, no me entiendo, hay cosas que están aquí dentro que no entiendo muy bien de dónde vienen. Ahí sería el momento de pedir ayuda. ¿Por qué? Porque no es necesario esperar para llegar a decir, mira, ahora ya estamos cumpliendo todos los criterios. En salud mental nos regimos por unos criterios que se llaman DSM-5, ¿vale? Ya cumples todos los criterios, ya tienes un trastorno, ya puedes pedir ayuda. No. En el momento en el que te encuentras mal, es el momento de decir, ahora es cuando necesito la ayuda. ¿Por qué? Porque ahí lo que vamos a evitar es que el problema se cronifique y que sea mucho más grave. Y cuanto antes contemos con las herramientas y contemos con los recursos, antes vamos a poder salir de ese hoyo en el que muchas veces nos estamos sintiendo. Paco, en vuestro caso, ¿os llegan clientes, digamos, en un estado avanzado ya de la enfermedad, vamos a llamarlo así? Bueno, los verdaderos profesionales son los doctores. Digo, a la hora ¿no? de pedir un seguro. Es Pero gente a la hora de pedir un seguro, yo creo que la prevención está precisamente detrás de esa solicitud, ¿no? Que es muy importante complementar la buena sanidad pública que tenemos con la prevención que aportan precisamente los seguros, ¿no? Generalmente cuando acudimos a ya un doctor, cuando acudimos a la sanidad pública es cuando ya tenemos esa enfermedad, somos conscientes de esa enfermedad y precisamente en ese conocimiento que tiene la población en general de intentar atajar el problema cuanto antes, de prevenir, que la prevención está en la génesis de los seguros, de anticiparnos, pues es un motivo más que empuja a la población a contratar seguros. Me enseñabas antes, hablando de prevención, un sistema que tenéis, Sí. Bueno, a mí me ha dejado bastante sorprendido. Cuéntanos cómo funciona, pues porque desde es muy hace curioso, 2 con un años móvil. Y con el uso del móvil, tú puedes hacer un diagnóstico de las constantes vitales, en 30 segundos te analiza, estando 30 Pones tu segundos cara, mantiene, con tu cara. Pasa el cronómetro y... Pasa y entonces te saca tus constantes vitales, tus pulsaciones, tu tensión arterial, tu ritmo respiratorio. Tu nivel de estrés, que es muy importante. Tu nivel de también. estrés, o sea, es algo sorprendente y eso es prevenir, eso ayuda a prevenir. Y sin duda, bueno, pues nosotros precisamente en esa prevención, dentro de nuestro seguro de salud, en BBVA, de la mano de Sanitas, contamos con programas de salud personalizados, específicos, que lo que ayudan es precisamente a anticipar cualquier síntoma que pudiéramos tener de cara al futuro. Hay 140 profesionales sanitarios trabajando detrás de ello para, bueno, pues hacer trajes a medida de nuestros asegurados. Danos algún consejo, Silvia, para mejorar nuestra salud mental
Mente y cuerpo, ambas cosas. Pues fíjate que estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, mente y cuerpo. Es que si no empezamos por cuidar el cuerpo, es muy complicado que nuestra salud mental acompañe. Y hay veces que hay cosas que son básicas, que ya lo sabemos, cómo es practicar deporte, cómo es alimentarnos de forma sana, y algo que se nos ha olvidado, que en España solemos hacer bastante mal, que es dormir. Necesitamos dormir y hacer esos ciclos del sueño completo y dormir todas las horas 8 horas, que son necesarias, esas 8 horas, que las intentamos arañar haciendo otras cosas y no nos estamos dando cuenta que eso termina pasando una factura muy fuerte, tanto a nivel de salud física y a nivel de salud mental. Pero en esa parte emocional hay que hacer un poquito más. Y ahí es fundamental conocer muy bien las emociones y entender que esas emociones, esas cosas que sentimos dentro de nosotros, que no existen esas emociones malas que nos han dicho que tenemos que empezar a creer. No, que todas las emociones... O sea, enfadarse, estar de mal humor, etcétera, no es una emoción mala para ti. No es malo, es ni para mí ni para la ciencia. Es algo que es completamente necesario y nos está dando una información. Las emociones son información que llegan a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro y nos dicen: escúchame, te está ocurriendo algo. Y lo que tenemos que hacer es aprender a leer esa información que nos está dando la emoción. ¿Por qué estoy enfadado? Negando mi enfado y diciendo: es que yo no me tendría que enfadar, es que no sé qué y tal, lo único que consigo es provocar otra cosa que en psicología se llama metaemoción, que además suele ir bastante relacionado luego con problemas. Sino el entender, decir: vale, estoy enfadado, voy a analizar cuál es el motivo y, súper importante, qué información me da y qué hago, porque estar enfadado no significa que ahora me da derecho a pegar una mala contestación, sino: oye, estoy enfadado por algo, ¿qué motivo tengo? A lo mejor tengo que decirle a alguien de forma asertiva algo, o tengo que resolver algo. Yo creo que es importante el quitarnos el miedo. ¿Para qué? Para, igual que ha dicho antes Paco, saco ese móvil, ¿no?, y pongo y la cámara me dice mis constantes vitales, pues aprovecho también y miro y digo: ¿y yo por dentro cómo estoy? Porque tenemos que dejar de ir en automático, que quizás es el mayor mal de estos días. Vamos en automático a todos los sitios, y cuando nos queremos dar cuenta que estamos mal es cuando ya directamente hemos colapsado. Yo no sé si es una condición humana la de retroalimentarnos, la de lamernos nuestras propias heridas y no salir de ese bucle constante, ¿no? A veces es Pero verdad no estamos hablando de lamer las heridas, sino de ser consciente de lo que me está ocurriendo. ¿Para qué? Para ponerle solución. Porque quedarte ahí en tu hoyo, metido en tu círculo, y además generalmente te vas empequeñeciendo y más pequeñito, eso no ayuda, sino simplemente trabajar desde la consciencia, decir: ¿qué me pasa? Y en ese que me pasa a veces tengo que pedir ayuda, o a veces tengo que resolver temas. O sea, no es tanto el llegar y decir: me encierro, sino soy consciente de lo que me ocurre, y si no veo cómo solucionarlo, pues pido ayuda, que hay muchos profesionales. E incluso a veces una cosa que también funciona bien es: llamo a algún amigo, llamo a alguien, ¿no? Salgo a dar una vuelta, y también me ayuda a ventilar las emociones y verlo desde otro punto de vista. Paco, mucha gente que nos esté viendo en estos momentos estará pensando: bueno, yo creo que tengo esos síntomas que dice Silvia, me gustaría que alguien me tratara, que alguien cuidara de mi salud mental, pero es verdad que la sanidad pública, bueno, todavía tiene muchas deficiencias en ese sentido, porque faltan psicólogos, faltan psiquiatras, pero también esa idea extendida de que los seguros son muy caros. Cuéntanos. Bueno, yo verdaderamente no es algo tan caro, porque debemos de entenderlo como una inversión, ¿no? Una inversión, en concreto los seguros de salud, una inversión que contribuye a nuestro bienestar emocional. Y invertir en bienestar emocional, invertir en salud, es yo creo que lo más acertado que podemos hacer. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros en BBVA desde hace ya 5 años contamos con nuestro BBVA Plan Estar Seguro, que precisamente nacía de esa necesidad que veíamos y que nos trasladaban nuestros clientes, que querían estar asegurados, pero que querían tener certeza de cuál es el pago mensual que quiero tener, que puedo tener, y entonces, bueno, pues mediante esa solución pues les posibilitamos el evitar imprevistos, que también contribuye al bienestar emocional, y con una cuota fija y constante de sus pagos de seguros. Con lo cual, bueno, pues ya de esa manera contribuimos a poder generalizar la compra de seguros por parte de la sociedad en general. Bueno, estamos a pocos días de la Navidad, ya estamos en diciembre, unas Navidades diferentes porque ya no hay apenas restricciones. Estas fechas son muy familiares para algunos, muy nostálgicas para otros. ¿Nos afectan para bien o para mal este tipo de festividades en nuestras emociones? Dependerá de la situación de cada uno, pero
Las Navidades suelen generar emociones muy intensas para lo bueno, muy intensas de emociones agradables, pero también muy intensas de emociones desagradables. Sobre todo son especialmente complicadas esas primeras Navidades sin un ser querido, ¿no? Notar ahí un poco esa ausencia. Y yo creo que también es un espacio para encontrarnos y, bueno, pues para agradecer en un determinado momento todas las Navidades que sí que pudo estar por nosotros, entendiendo que todos necesitamos nuestro tiempo. Pero cuidado, porque esa famosa frase del tiempo lo cura todo no es verdad. El tiempo no lo cura. Lo que hay que hacer es ir integrando en un determinado momento la pérdida para que de una tristeza dé paso a una nostalgia y luego una emoción de agradecimiento por el tiempo que sí que estuvimos. Se habla más de la salud mental, está claro, desde el estallido de la pandemia, los medios de comunicación, bueno, hay muchos famosos, reconocidos, que han empezado a decirlo públicamente: yo tenía un problema de salud mental, yo tengo un problema de salud mental. Esa normalización entiendo que es clave e importantísima para todo esto, ¿no? Bueno, es evidente, ¿no? Cuanta mayor naturalidad tratemos las cosas, pues mejor solución tiene, y cuanto mayor nos anticipemos, más acertada será la solución y además menos costosa, llamémoslo, no en términos económicos, sino en términos de salud, ¿no? de impactos. ¿Y se puede llegar a frivolizar con todo esto? ¿Has visto casos, Silvia, en estos últimos 2 años? Yo creo que tenemos que tener cuidado. O sea, lo que está muy claro es que poner la salud mental encima de la mesa, es decir, la salud mental importa y la salud mental hay que darle la importancia que tiene, es absolutamente necesario. Y para eso forma parte el poder llegar y en un determinado momento no avergonzarse por decir: yo he tenido este problema de salud mental, he tenido ansiedad, he tenido depresión, he tenido lo que sea. Igual que a nadie le avergüenza y en un determinado momento decir: no es que me rompí la pierna, es que se me dislocó. No, pues esto yo creo que es importante darle realmente la presencia que tiene, porque es que sin salud mental no hay salud. Entonces yo creo que es importante cuidarla y sobre todo trabajar muchísimo desde la promoción del bienestar emocional, desde la promoción de la salud emocional. Sabemos que se pueden hacer muchísimas cosas y algunas, fíjate, que se hacen directamente desde los colegios, desde los institutos, que puede ser formar a las futuras generaciones que tengan esas herramientas y esas técnicas para saber manejar esas emociones. Y seguramente que si lo hacemos así y vamos trabajando sobre todo desde la promoción, vamos a conseguir que la salud mental vaya mejorando. Pero eso no quita que a las personas que ya tienen un diagnóstico y que ya tienen un problema, también hay que tratarlas. Y las nuevas tecnologías, tan denostadas hoy en día desde algunos sectores, ¿nos pueden ayudar en todo esto? Pues sin ninguna duda nos ayudan, y mucho. Y bueno, pues antes hemos comentado sobre la medición de las constantes vitales, pero también hemos dado un paso a mayores en el ámbito de la salud mental. Hace un par de meses, con nuestros socios sanitas, dentro de nuestro seguro de salud en BBVA, disponemos de un nuevo programa específico, Cuida tu mente, que antes te enseñaba que eran 30 segundos para hacerte un diagnóstico, con un cuestionario de 5 o 6 minutos, y gracias a la inteligencia artificial, o sea, gracias a las nuevas tecnologías, bueno, pues se obtiene cuál es la situación de bienestar emocional de nuestros asegurados. Y ya con eso, una vez que disponemos de un buen punto de partida, podemos cubrir las necesidades para mejorar ese bienestar emocional mediante la sugerencia de hábitos, de lecturas, de podcasts, o sea, basándonos y asentándonos en la tecnología, pero no solo eso, sino que también nos sirve para a doctores como Silvia, le podemos trasladar información que nuestros pacientes, nuestros asegurados, nos facilitan, y de esa manera, bueno, pues poder hacer la combinación del mundo digital con el mundo presencial, que puede ser bien personalmente o bien por videoconsulta, y que además lo que también va a permitir es, está demostrado con estudios, que nuestra capacidad de recuerdo no va más allá de 48 horas, ¿no? Y cuando un paciente va a la clínica de Silvia y Silvia le hace las preguntas: oye, ¿cómo te has sentido, ¿no? ¿Cómo te has alimentado? ¿Has hecho deporte? ¿Qué tal has dormido? Bueno, pues tu mente te va a llevar a 48 horas hacia atrás, pero gracias a la tecnología tú puedes ir registrando mediante un formulario, vas grabando: oye, hoy cómo he descansado, mi hábito de hacer deporte, de caminar, ¿he cumplido o no he cumplido? ¿He andado 30 minutos, 1 hora? ¿No he andado? ¿Cómo he cuidado mi alimentación? Entonces eso es una información muy valiosa
personalizada que el paciente pone a disposición del doctor para poder, bueno, pues ir llevando una evolución, un diagnóstico y un tratamiento mucho más a medida. Silvia, por último, ¿qué solución ves a todo esto? ¿La hay? ¿Esos porcentajes que hablabas al principio irán descendiendo? Yo creo que sí que hay solución, pero la solución forma parte de todos, ¿no? De todos y cada uno de nosotros, y yo creo que pasa por tomar conciencia de cómo estamos, por tomar conciencia de si necesito un determinado momento de ayuda, y tomar conciencia también de parar y empezar a ser más consciente de dónde estoy. ¿No? En psicología hay una tendencia que estará muy de moda, que es el famoso mindfulness, que no se refiere solamente a una técnica de relajación, sino de párate y analiza el presente y empieza a vivir en presente. No vivas continuamente pensando en todo lo que ocurrió detrás, ni vivas continuamente pensando lo que te queda por hacer ahora, sino simplemente vive, está presente, siendo consciente de dónde estás, siendo consciente de lo que estás sintiendo y sobre todo pidiendo ayuda en el caso que sea necesario. Yo creo que una herramienta como la que nos ha dicho Paco, en ese sentido nos puede ayudar a tomar conciencia de si hay algo ahí que no funciona y llega el momento de decir, bueno, pues a partir de hoy pido ayuda, ¿para qué? Para salir adelante. Pues nada, grandes consejos los de Silvia, desde luego. Muchas gracias, Silvia Lava, sordo, hay que decir sordo, que es muy vallisoletano. Y Paco Rey, gracias de verdad por estar aquí en Cuestión de Prioridades.